3 y vamos a presentar el subtema 4.3, que es caracterización del escenario de exposición en una ruta de evaluación de riesgo toxicológico. Los integrantes del equipo son su servidora, Yarina de Los Ángeles Ortiz Velázquez, Sofía de la Cruz Ramírez y María de Jesús Hernández Casanova. Para comenzar la exposición, veremos qué es un escenario de exposición. Lo que nos dice que es el área física que comprende el lugar donde se derraman o emiten los tóxicos al ambiente, en donde también se transportan y entran en contacto con la población. Para esto tomamos en cuenta 4 puntos, que es la ubicación geográfica, las características del contaminante o los contaminantes, las características de la población que está expuesta a este contaminante, las características que hay en el medio ambiente. Comenzaremos con la ubicación geográfica, que nos indica identificar la ubicación exacta del escenario de exposición, incluyendo la dirección, la ciudad, el estado y el país. También nos indica describir el tipo de actividad que se realiza en el escenario de exposición, como ya sea industrial, agrícola, minera, etc. Las características del contaminante. Estas son fundamentales a la hora de hacer una evaluación de riesgos toxicológicos y ambientales. Primero, identificar el tipo de contaminante presente en el escenario de exposición. Aquí pueden ser 3: químicos, físicos y biológicos. Siguiente, determinar la concentración del contaminante en diferentes escenarios, como puede ser en el aire, agua y suelo. Y 3, describir la forma física del contaminante, que puede ser gas, un líquido o un sólido. En cuanto a la identificación del tipo de contaminante, como mencioné, 3: químicos, pues pueden ser metales pesados, pesticidas, solventes, hidrocarburos, etc. En biológicos pueden ser microorganismos, patógenos, virus, bacterias, hongos o parásitos. Y en físicos, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. En las concentraciones nos referimos a la cantidad de contaminante por unidad de unidad de volumen o masa, como partes por millón o miligramos sobre litros. Y en la forma física del contaminante, pues hablamos sobre la forma que tiene, si estamos hablando de un gas, de un líquido o de un sólido. El líquido como una solución o una suspensión, en sólido una partícula. Otras características muy importantes a la hora de hacer una evaluación de riesgos toxicológicos son las características del medio ambiente. Primero, necesitamos describir las condiciones climáticas del escenario de la exposición, como la temperatura, si es una temperatura media, máxima o mínima, la humedad, si es relativa o absoluta, el viento, la dirección del viento, por ejemplo. A eso se refiere por describir la condición climática. El segundo es el tipo de vegetación y fauna que se encuentre presente en el escenario de exposición. El tipo de vegetación, podemos estar hablando si hay bosque, desierto. En la fauna, pues qué mamíferos están presentes. En la biodiversidad, la riqueza de las especies en ese escenario. Y tercero, identificación de las características geológicas e hidrológicas, que podría ser como el tipo de suelo o el pH de suelo. Por ejemplo, el tipo de roca, si el suelo es arcilloso, arenoso, limoso, el pH, si es ácido, neutro o base. Y pues al considerar estas características podemos
evaluar mejor los riesgos asociados a los contaminantes. Eso es todo. Como siguiente apartado serían las características de la población expuesta. Como primer punto sería establecer el número de personas que estuvieron dentro del área de la exposición para saber, para tener un conteo adecuado de cuántas personas estuvieron expuestas en general. Como segundo sería describir el sexo y la edad y las edades de la población que estuvieron en esta exposición. Y como último punto sería identificar las actividades y hábitos cotidianos de estas personas que puedan estar relacionadas a la exposición, y más que nada que estos puntos o estas actividades que hagan influyan en la exposición que tuvieron. Como siguiente apartado son los patrones de actividad. Estos sirven principalmente para caracterizar sus efectos sobre la intensidad, frecuencia y sobre la duración de exposición. Como primer punto sería determinar el porcentaje de tiempo que estuvieron expuestos. Como segundo sería identificar los cambios estacionales de actividad. Y como tercero sería determinar si la población local tiene acceso restringido o limitado al sitio de la exposición. Como último punto tendríamos que clasificar las subpoblaciones de acuerdo si estos realizan actividades a la intemperie o en sitios cerrados o en ambos ámbitos, en ambos ambientes.